Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, con esa energía contagiosa que tanto me gusta. Si son nuevos en este espacio, les doy una calurosa bienvenida, sientan la calidez de nuestra comunidad. Aquí nos dedicamos a desgranar las noticias más jugosas, esos fragmentos de la vida de nuestras estrellas favoritas que nos mantienen pegados a la pantalla, especialmente cuando se trata del siempre fascinante y a menudo inesperado mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho pero muchísimo de qué hablar. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones, o mejor dicho, en la reacción de una de nuestras actrices favoritas, la siempre deslumbrante, la magnética Demet Özdemir. ¿Y sobre qué ha hablado, o más bien, cómo ha reaccionado? Pues nada más y nada menos que de Can Yaman y por supuesto, de todos esos rumores persistentes que han rodeado su nombre durante tanto tiempo. Prepárense porque la forma en que Demet ha abordado estas preguntas ha sido, cuanto menos, sorprendente, y ha dejado a muchos con la boca abierta. Y si aún no han tenido el placer de unirse a esta familia virtual, les invito de corazón a que lo hagan, dándole clic al botón de suscribirse y activando esa campanita para que la notificación de nuestros próximos vídeos les avise al instante. Así no se pierden absolutamente nada de lo que compartimos. Ahora sí, vamos a empezar con este chismecito del bueno, del que nos hace reflexionar y, por qué no, admirar. Como muchos de ustedes, mis fieles seguidores, saben perfectamente, Demet Özdemir y Can Yaman, ambos figuras destacadas en la industria turca y con carreras que han experimentado un ascenso meteórico, compartieron pantalla en la serie que conquistó corazones a nivel mundial, Erkenci, o como la conocemos en muchos países, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era algo que no se podía negar, una chispa que parecía trascender la ficción, que traspasaba la pantalla para, como suele suceder en estos casos, alimentar un sinfín de especulaciones y rumores en la prensa rosa y, por supuesto, entre la legión de fans que los adoraban. Durante un tiempo considerable, los medios y las redes sociales estuvieron plagados de conversaciones sobre una posible relación entre ellos fuera de los sets de grabación. Las fotos que circulaban juntos, los comentarios de sus compañeros de reparto que a menudo dejaban entrever una conexión especial, e incluso sus propias interacciones en redes sociales, a veces enigmáticas, alimentaron estas teorías hasta convertirlas casi en una verdad paralela. Y es que, seamos sinceros, su conexión era tan palpable, tan magnética, que era difícil, casi imposible, imaginar que fuera meramente actuación. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía sugerir algo más profundo. Sin embargo, a pesar de la intensidad de estos rumores, del fervor de los fans y de la gran cantidad de tiempo que pasaron juntos inmersos en sus personajes y en el éxito de la serie, tanto Demet como Can mantuvieron siempre una postura oficial inquebrantable, eran solo amigos y compañeros de trabajo. Una y otra vez, repetían el mismo discurso con amabilidad pero con firmeza. Pero ya sabemos cómo funciona el mundo del entretenimiento, un universo donde la línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina, y donde lo que se dice, lo que se rumorea, adquiere vida propia, se expande y se convierte en una verdad alternativa que muchos prefieren creer. Y parece que con el paso del tiempo, con los años transcurridos desde el fin de las grabaciones y el inicio de sus caminos individuales, a Demet Özdemir le han vuelto a preguntar sobre Can Yaman. Y lo que es más importante sobre todos esos rumores que tozudamente siguen flotando en el aire. Lo realmente interesante, lo que ha captado nuestra atención y nos ha hecho exclamar «wow», es la forma en que Demet ha abordado estas preguntas en sus últimas apariciones públicas. Si bien antes, como decíamos, solía ser más reservada, optando por respuestas genéricas, quizás un poco evasivas, ahora parece haber adoptado una nueva estrategia, una que ha dejado a muchos con la boca abierta y analizando cada uno de sus gestos. La hemos visto en eventos concediendo entrevistas breves, como suelen ser estas apariciones rápidas en alfombras rojas o estrenos, y cuando el tema de Can Yaman sale a colación, su reacción es completamente diferente a lo que esperábamos. En lugar de esquivar la pregunta con un silencio incómodo, de dar un no comentario genérico que deja la puerta abierta a más especulaciones, o de mostrar cualquier signo de molestia o incomodidad, Demet ha optado por una especie de indiferencia sonriente. Es como si, ante la simple mención del nombre de Can Yaman, su primera reacción fuera una leve sonrisa, casi imperceptible, como un destello fugaz en sus ojos, seguida de un sutil encogimiento de hombros y una respuesta breve, concisa, que denota, sin lugar a dudas, que para ella, ese capítulo de su vida está más que cerrado, apilado en el pasado.
Por ejemplo, en una reciente entrevista, cuando se le preguntó directamente si aún mantenía contacto con Can Yaman o si existía algo más allá de la amistad que los unía, ella simplemente sonrió, negó suavemente con la cabeza como diciendo «esto es ridículo» y respondió algo así como «ya hace tiempo de eso, ¿no creen?». Cada uno ha seguido su camino. Unas palabras sencillas, pero cargadas de significado. Esta actitud no es solo una simple negación de la existencia de una relación actual, es mucho más sutil, mucho más elegante y precisamente por eso, más impactante. Es como si Demet estuviera transmitiendo un mensaje subliminal, un mensaje que dice, sin decirlo explícitamente con palabras altisonantes, ya superé esa etapa, mis prioridades han cambiado radicalmente, mi energía está enfocada en mi presente y en mi futuro, y lo que pasó, pasó y se quedó atrás. No hay rastro de resentimiento, no hay atisbo de molestia, solo una serenidad casi imperturbable que sugiere con fuerza que los rumores y las especulaciones sobre su relación pasada con Can Yaman ya no la afectan en absoluto, que han perdido todo su poder sobre ella. Y esta es la parte que a mí, personalmente, me parece absolutamente fascinante y sí sorprendente. Porque como espectadores, como seguidores de la vida de las celebridades, solemos esperar reacciones más efusivas, más dramáticas, ya sea de enfado, de negación rotunda con aspavientos, o incluso de alguna confesión velada que nos deje boquiabiertos. Pero Demet Özdemir está demostrando una madurez, una seguridad en sí misma y un control de su propia narrativa que son dignos de profunda admiración. Es como si hubiera decidido tomar las riendas de la historia que se cuenta sobre ella, silenciando los rumores persistentes no con palabras enfáticas, sino con su propia calma, su propia trayectoria ascendente y su propia presencia radiante. Piénsenlo bien, ella está en un momento cumbre de su carrera. Está protagonizando proyectos de gran éxito, no solo en Turquía sino también a nivel internacional, consolidando su estatus como una de las actrices más relevantes de su generación. Su talento es reconocido y aclamado por la crítica, su estilo es admirado y seguido por miles, y está construyendo una carrera sólida, independiente y prometedora. En este contexto, las preguntas sobre un excompañero de rodaje, por muy popular que haya sido la dupla que formaron, pueden empezar a sentirse repetitivas, tediosas e incluso, hasta cierto punto, limitantes para su crecimiento y su imagen profesional. La reacción de Demet es, en mi opinión, una demostración poderosa de empoderamiento. Es como si dijera con cada uno de sus gestos y palabras medidas, soy Demet Özdemir, una actriz, una artista con mi propio talento y mi propio valor. Mi valía no depende de quién haya sido mi compañero sentimental en algún momento de mi vida, ni de si los rumores sobre nosotros eran ciertos o no. Mi historia la escribo yo con mis decisiones, con mi trabajo y con mi futuro. Ahora y en adelante. Y esa es, sin duda, una lección valiosa y un ejemplo inspirador para todas nosotras. Analizando un poco más a fondo este fenómeno, esta sorprendente reacción también puede interpretarse de varias maneras, todas ellas apuntando a una estrategia bien pensada. Por un lado, como ya mencioné, puede ser una señal clara e inequívoca de que el capítulo con Can Yaman está completamente cerrado para ella, tanto en el ámbito personal como implícitamente en el profesional. Ella prefiere enfocar toda su energía, toda su atención y todo su talento en sus proyectos actuales y futuros, aquellos que la definen hoy. Por otro lado, también podría ser una estrategia muy inteligente para desviar la atención de su vida personal, mantenerla bajo un control discreto y centrarla firmemente en su carrera y sus logros profesionales. Al responder de forma tan despreocupada y minimizando el tema, no da pie a nuevas especulaciones que puedan desvirtuar su imagen, ni a alargamientos innecesarios de la conversación sobre un tema que para ella ya no tiene relevancia. Es como poner un punto final definitivo y rotundo a esa línea argumental en su vida pública. Además, es importante recordar, y no debemos olvidarlo para tener una perspectiva completa, que Demet Özdemir ha tenido otras relaciones sentimentales significativas, tanto antes como después de su etapa con Can Yaman. Su noviazgo con el popular cantante Oğuzhan Koç fue muy público y mediático durante un tiempo, y tras su ruptura, también ha habido especulaciones sobre los vaivenes de su vida amorosa. Sin embargo, la forma en que se maneja ahora con respecto a Can Yaman es palpable y distintivamente diferente. Hay una especie de desapego controlado, una calma estratégica que no habíamos presenciado antes con tanta claridad. Lo que sí podemos afirmar con total certeza, basándonos en la reacción de la mayoría de sus seguidores y en la opinión pública general, es que esta actitud de Demet Özdemir ha generado una ola de comentarios positivos, de admiración y de apoyo incondicional.
Muchos la han elogiado por su profesionalismo impecable, por su madurez sorprendente y por su capacidad para mantener los pies en la tierra a pesar de la vorágine de la fama y la constante exposición mediática. Se ha convertido para muchos en un ejemplo de cómo manejar la presión mediática, las indiscreciones y los rumores sin perder la compostura, sin caer en el drama y sin sacrificar su propia paz interior. En resumen, hemos sido testigos de cómo Demet Özdemir, ante las preguntas recurrentes sobre Can Yaman y los rumores que tanto tiempo los rodearon, ha reaccionado con una calma sorprendente y una especie de sonrisa indiferente y elegante. Ya no esquiva las preguntas, sino que las minimiza con respuestas breves, concisas y concluyentes, demostrando con contundencia que ese capítulo de su vida está firmemente cerrado y que su enfoque principal está, sin lugar a dudas, en su presente vibrante y en su futuro prometedor. Esta actitud no solo refleja una gran madurez emocional y una seguridad en sí misma arrolladora, sino también un deseo inteligente y estratégico de centrar la atención del público y los medios en su exitosa y brillante carrera profesional. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, un análisis detallado de las interesantes declaraciones y, sobre todo, de la reveladora reacción de Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la forma en que Demet ha abordado estas preguntas. ¿Creen que es una estrategia inteligente y madura? ¿O quizás creen que hay algo más profundo, alguna lectura oculta detrás de esa aparente indiferencia? Déjenme sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones aquí abajo, en la sección de comentarios. Siempre leo cada uno de sus mensajes y disfruto enormemente interactuar con ustedes, crear este diálogo que tanto valoramos en nuestro canal. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo del espectáculo turco. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, ese pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que disfrutan de las noticias del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les llegue la notificación al instante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias fascinantes del cautivador mundo de la televisión turca. Un abrazo enorme y hasta la próxima.